Lucas 18, desde el versículo 1. Lucas 18, desde el versículo 1. Y en cuanto lo tengan, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer Lucas 18, desde el versículo 1 hasta el 8. Lucas 18, desde el versículo 1 hasta el 8. Y en cuanto lo tengan, pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar a veces. Por la necesidad de orar cuando nos congregamos. Por la necesidad de orar cuando tengamos problemas. Ahí dice siempre. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Ahí se incluye un elemento adicional que es sumamente importante. Versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Dile a tu vecino, moléstalo. Dile, moléstalo, 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 moléstalo. Insístele allí. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Alguien diga, y va a seguir. Versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aleluya. Y yo he venido a decirle a alguien en Alcanza hoy, que no te canses de clamar delante de Dios, que no te canses de perseverar, que no se detenga allí tu clamor delante de Él, porque Dios te hará justicia. Dios se va a manifestar, Él te va a dar esa victoria. Alguien grita aleluya. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema el poder de tu perseverancia. El poder de tu perseverancia. Cerramos los ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te necesito. Yo te pido que seas tú predicando esta palabra y no yo. Yo te pido que tú me hables. Yo te pido que tú me inspires. Yo te pido que la unción y el fuego tuyo puedan fluir a través de mi vida, Señor. De tal manera, Señor, que cosas puedan suceder aquí en la tierra. De tal manera, Señor, que milagros puedan suceder. De tal manera que fe pueda ser activada. De tal manera que podamos ser empoderados. De tal manera, Señor, que podamos ser sanados. De tal manera que podamos ser liberados, Señor. Y de tal manera que podamos ser impulsados hacia tu perfecta voluntad. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. El poder de tu perseverancia. El poder de tu perseverancia. Quiero comenzar con una pregunta hoy para ti. Y la pregunta es esta: ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A salvarnos, amén, amén. ¿Alguien más? A buscar lo que estaba perdido, amén, muy bien, muy bien. Todo esto está correcto, todo esto está correcto, gloria a Dios. Todas estas cosas están correctas. A salvarnos, a buscar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué hace Jesús con nosotros después de salvarnos? ¿Qué hace Jesús con nosotros después de rescatarnos? ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Yo estaba perdido. ¿Qué hace Jesús con nosotros después de ese encuentro inicial? El error que cometemos muchos en la iglesia es que pensamos que la salvación es todo.
que Jesús vino a la cruz del Calvario, que Él dio su vida en la cruz, entregó su cuerpo allí como nosotros discutimos hoy en la Santa Cena. Yo vengo a Él en fe, hago una oración bonita, recibo, creo en Jesucristo, en su sacrificio y ya, cuadré. La salvación no es el final de tu vida, la salvación es el principio. La salvación es el principio. Jesús hizo mucho más que entregar su vida en la cruz del Calvario. Si nosotros miramos el testimonio de Jesucristo, el sacrificio en la cruz fue lo último que hizo antes de resucitar. Es un evento que lo capturan los 4 evangelios en menos de un capítulo. Pero entre todos los demás capítulos que escribieron todos los evangelistas, hay tantas historias. ¿Por qué Jesús iba a inspirar a estos hombres a escribir? ¿Por qué estos hombres, cuando Jesús murió y resucitó, ellos quedaron tan y tan cautivados con el mensaje y con el testimonio de Jesucristo que ellos dijeron, estas cosas hay que escribirlas? Todas estas cosas que hizo Jesús. Jesús vivió de una manera impresionante. Jesús murió de una manera impresionante, pero también vivió de una manera impresionante. ¿Para qué? Alguien pregúntame, ¿para qué? Gracias por preguntarme. Vivió de una manera impresionante para darnos a nosotros un modelaje sobre cómo vivir. Cómo nosotros debemos vivir. Por eso es que nosotros leemos la palabra, por eso es que nos congregamos. Si se tratara solamente de la salvación, mira, ni venga. Pero venimos aquí porque necesitamos de la vida en abundancia que Jesucristo nos prometió. Y qué difícil es obtener esa vida en abundancia si nosotros no tenemos las estrategias de vida. Las estrategias de victoria nosotros las obtenemos cuando estudiamos el testimonio de Jesucristo. Jesucristo vivió de una manera para darnos a nosotros un modelaje sobre qué es una vida agradable al Padre, qué es una vida en la llenura del Espíritu Santo, qué es una vida de propósito. Los discípulos veían todas las cosas que hacía Jesús y ellos decían, ¿qué tipo más salvaje este? Tan diferente, tan extraordinario. Esto es un hombre que vive viajando. ¿Tú sabes lo que es eso? Nosotros que anhelamos muchas veces ese tipo de cosas, ¿verdad? Viajar. Aún en la pandemia hay gente que no se puede contener. Y yo estoy viendo ahora en las navidades con todo y lo que se aconseja que no se viaje. Y hay gente que dice, no voy a viajar. ¿Por qué? Porque es placentero viajar. Ver otras culturas, ver otros lugares, compartir con otras personas, ver el mundo. Jesús vivía de esa manera, viajando. Ellos decían, ¿cómo lo hace este hombre que cada día se levanta por la mañana y él sabe cuál es la misión de ese día? Hoy vamos para Judea, hoy vamos para Samaria, hoy vamos para aquí, vamos para allá, vamos. Y nunca le faltaba el presupuesto para coordinar todos esos viajes. Él siempre sabía hacia dónde iba y él siempre tenía lo suficiente para hacer todo lo que tenía que hacer. Y en todo lugar que él pisaba, él tenía un impacto. Todo lugar que él llegaba, él predicaba un mensaje que inspiraba a multitudes completas. Todo lugar donde él pisaba, él sanaba enfermos. Y la gente decía, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Qué vida tan extraordinaria esta? Esto es un hombre que no tiene ansiedad nunca. Un hombre que lo atacan, lo critican, vienen contra él. Hay un grupo de sacerdotes que se pasa haciéndole la vida imposible en todo lugar en donde él pisa. Él llega a un lugar y ahí tiene gente criticándole sus predicaciones, gente criticándole sus mensajes, gente criticándolo porque sanó a un enfermo, pero no, tú no podías sanar a ese hombre porque hoy es sábado. Y le decía, por favor, mira la cantidad. Nosotros que a veces nos ofendemos porque alguien porque alguien tira una indirecta por Facebook. Aleluya.
Alguien dice algo por Facebook y nosotros lo vemos, ay, eso lo está diciendo por mí. Y rápido nosotros nos ofendemos y nos dolemos y nos quitamos y nos desanimamos y soltamos cuanto propósito hay para nosotros. Pero Jesús no. Jesús era un hombre que vivía de una manera tan y tan extraordinaria. A mí no me importa la opinión de la gente, a mí me importa la opinión de mi Padre. Y por eso Él seguía cada día Él seguía con una misión, con un propósito, con un destino. Él sabía, hoy me toca hacer tal cosa, esta es mi asignación de hoy. Y Jesús nos enseñó a nosotros a través de su testimonio cómo nosotros podemos obtener esta vida de propósito. Y los discípulos observaban a Jesús mientras Jesús vivía de esta manera tan extraordinaria y decían dentro de ellos, ¿cuál será el secreto de su éxito? Vamos a observarlo, vamos a ver cómo es que Él lo hace, cómo es que Él todos los días sabe exactamente a dónde debe ir. Cómo es que todos los días Él sabe dónde va a estar la provisión para su próxima asignación. Cómo es que Él sabe todos los días cuál es la palabra precisa que necesita la gente. Y se pusieron a observarlo. Y bastante rápido yo creo que se dieron cuenta, lo encontré. Esto es un hombre que se pasa metido en el monte orando. Esto es un hombre que se pasa buscando al Padre en intimidad. Esto es un hombre de oración. Alguien diga conmigo oración. La primera palabra que aquí se va a predicar en Alcanza en el 2021 va a ser acerca de la oración. Porque esto es un año en donde nosotros no podemos descuidar la oración. Esto es un año en el que nosotros tenemos que meternos más profundo en la presencia de Dios. Esto es un año con todos los retos que están ocurriendo. Ahora mismo el pueblo se encuentra como el pueblo de Israel ante el ejército de Josafat. Cuando ellos veían todos esos peligros que venían a amenazar sus familias, ellos dijeron, no es tiempo de desesperarnos, es tiempo de buscar la esperanza en la presencia de Dios. Y para este año es tiempo de nosotros meternos más profundo en la oración. Ellos dijeron, esto es un hombre de oración. Y le dijeron, danos la clave, Jesús. En Lucas capítulo, te lo dejo por aquí, en Lucas capítulo 11, versículo 1, ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y eso es una oración, eso es una petición que ellos le hicieron a Jesús, que es una petición que nosotros debemos hacerle a Jesús hoy. Señor, enséñanos a orar. Significa que hay una manera correcta de hacerlo. Si hay una manera correcta de hacerlo, hay una manera incorrecta de hacerlo también. Y Jesús enseñó mucho acerca de cómo orar. Y aquí en la iglesia nosotros hemos enseñado mucho también acerca de la oración. En lo que nos vamos a enfocar hoy es en lo que Jesús compartió con ellos, ese elemento que Él añadió a la fórmula que encontramos en Lucas 18, en la parábola de la viuda. En Lucas 18 dice que Jesús les enseñó a ellos una parábola sobre ¿qué? Sobre la importancia de orar siempre y sin desmayar. La importancia de orar siempre y sin desmayar. En la iglesia se enseña mucho acerca de la oración, yo creo. ¿Por qué no oramos? Te digo por qué no oramos. Yo creo que no oramos porque tenemos muchas peticiones que hemos orado, pero que no hemos visto. Los perdí. Los perdí o la palabra está tocando algo en el corazón. Porque yo te aseguro a ti que si tú vieras la respuesta de Dios en tus oraciones, de seguro que tú orarías más. Si cuando tú abrieras esa boca para pedirle a Dios algo, si tú vieras a Dios responder a eso que sale de tus labios, yo te digo que tú dejarías el trabajo, dejarías tantas otras cosas, dejarías de preocuparte por tantas otras cosas en la vida. Y dirías, no, yo voy a seguir haciendo esto. Yo voy a seguir haciendo esto. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Hay maneras de orar que tocan el corazón del Padre.
Hay maneras de orar, hay cosas específicas que podemos decir, y sobre todas las cosas, más que tener un vocabulario teológico, hay un corazón correcto que podemos tener a la hora de nosotros orar, que toca el corazón de Dios. Aleluya. ¿Alguien diga amén? Jesús dijo: les voy a enseñar esta parábola para que ustedes entiendan la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desmayar. Hoy vamos a hablar sobre el poder de tu perseverancia en la oración, tu perseverancia en la presencia de Dios. Jesús usaba las parábolas para explicarnos a nosotros cómo funciona el reino, cómo funciona el reino. Incluso me atrevo a decir que la mayoría de las parábolas de Jesús, Él las comenzaba con esa frase: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es como un hombre que llegó a un campo y encontró un tesoro. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo completo. El reino de los cielos es semejante a. Y cada vez que Él traía una historia como esta, que nosotros conocemos como las parábolas, Jesús lo que estaba tratando era de explicarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos entender cómo funciona el reino de Dios. Alguien diga conmigo: el reino. El reino. Lucas capítulo 18 versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Aquí tenemos tres personajes principales. Tenemos una viuda. La viuda nos representa a nosotros, gente que necesitamos que se nos haga justicia porque ha venido un adversario contra nosotros. Necesitamos que se nos haga justicia. Y esa palabra justicia en el original griego es la palabra edikeo. ¿Puedo enseñar un poquito? Hoy vengo a enseñar. Amén. Es la palabra griega edikeo, que lo que significa es vengarse, tomar represalia. Tomar represalia, muy diferente a la palabra que se utiliza para decir que nosotros hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. En Romanos el apóstol Pablo nos trae el concepto de la justicia en Cristo y tiene que ver con que nosotros no somos culpables de nuestros errores porque hubo uno que pagó el precio de nuestro castigo. Pero esta palabra justicia es muy diferente. Esta palabra habla de un clamor que se hace a alguien que tiene autoridad y le dice: dame la venganza. ¿Por qué? Porque me están atacando. ¿Quién me está atacando? El texto dice, en la parábola dice que hay un adversario. Alguien diga conmigo: un adversario. Adversario lo que significa es una persona contraria o enemiga. Una persona contraria o enemiga. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar bien claros. Muchas cosas que han sucedido en nuestras vidas, además de que hay consecuencias de nuestros actos. Pero hoy no vengo a hablarte de ese tipo de resultados. Hoy vengo a hablarte de aquellas cosas que nos han sucedido porque vino un adversario a atacar tu casa. Porque vino el diablo. Vamos a desenmascararlo. Vamos a hablar claro aquí. Vino Satanás, aquel que viene, el ladrón, que viene para robar, matar y destruir. Hay algunas cosas que se supone que tú estés disfrutando hoy, que no las estás disfrutando porque vino el ladrón a tratar de robarlas de tu casa. Hay paz que se supone que tú estés disfrutando hoy, que no las estás disfrutando porque vino el ladrón a tu casa a tratar de robarte esa paz. Hay plenitud, hay propósito que se supone que tú estés viviendo hoy y no lo estás viviendo porque vino un adversario, vino un enemigo, vino alguien a atacar tu casa. Hay acuerdo en tu casa que se supone que tú estés teniendo con alguien importante en tu vida y no lo tienes porque se ha metido a alguien en tu relación y te tiene peleando contra el enemigo equivocado. Tu pareja no es tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo. Tu esposa no es tu enemiga. Tus hijos no son tus enemigos.
El enemigo verdadero se llama Satanás y es él el que se ha metido ahí en esa relación para crear discordia, para crear disensión, para crear contiendas, para crear pleitos. Y hay una paz que se supone que tú estés disfrutando en tu casa. Tu casa se supone que sea un lugar de reposo. Pero ha venido alguien a amenazar ese reposo, ha venido alguien a amenazar ese gozo, ha venido alguien a amenazar esa paz. Hay niveles de salud que se supone que nosotros estemos disfrutando, que no los estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque ha venido un adversario a atacar nuestra salud con enfermedad. Hay espíritus de enfermedad. No, pero eso es afuera, esos son los incrédulos. No, porque Jesús mismo echó fuera espíritus de enfermedad en la sinagoga. ¿Tú sabes lo que representa la sinagoga? Representa la iglesia. Eso es gente que es pueblo de Dios, gente de fe. Oh, pero si es que yo tengo fe, se supone que entonces Cristo me esté protegiendo. Cristo te protege, pero eso no significa que el diablo va a dejar de atacarte. El diablo va a seguir tratando, el diablo va a seguir, el adversario va a seguir amenazando tu vida. El adversario es quien amenaza a tus hijos. El adversario es quien los tienta para que se vayan a la droga. El adversario es quien los tienta para que se vayan al alcoholismo. El adversario es quien los tienta para que se vayan al sexo desenfrenado y a tanto pecado y a tanto desorden. Hay un adversario. Y Jesús, contrario a la teología popular en muchas iglesias contemporáneas, Jesús no tenía miedo de desenmascarar al adversario, de hablar de estas cosas. Porque ahora en una iglesia tú empiezas a hablar de pecado y yo no sé, pero a lo mejor algunos de ustedes ya están diciendo: ay, yo no vuelvo a esta iglesia más nunca. ¿Por qué? Porque queremos iglesias friendly ahora. Queremos iglesias amigables. Queremos iglesias cómodas. Queremos iglesias en donde no nos incomoden. Así me dijeron a mí una vez: es que yo estoy buscando una iglesia tranquila, una iglesia que no me incomode. Sigue buscándola, la vas a encontrar, porque hay muchas por ahí. Esta no. Esto es una iglesia esto es una iglesia de transformación. Esto es una iglesia en donde se predica la palabra. Esto es una iglesia en donde predicamos la palabra. Y Jesús mismo dijo que sean santificados en la palabra de Dios. Y tenemos que crear conciencia de lo que está operando en el mundo espiritual a nuestro alrededor. Nosotros caemos en tentación, dice la palabra, porque tenemos concupiscencias. Hay cosas que nos atraen, pero hay uno que aprovecha esas atracciones para: mira, vente, deja tu vida aquí. Yo sé que esto te gusta, vente. Hay uno que te seduce con el pecado, de la misma manera como en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente seducía a Eva. Es la misma historia. Y nosotros tenemos que tener conciencia espiritual, tenemos que tener los ojos espirituales abiertos para que nosotros podamos ver este problema que yo estoy teniendo con mi pareja, ¿de dónde salió? Si ayer no lo tenía. Ayer estábamos de lo más bien. Ayer nosotros podíamos hablar tranquilamente. Ayer nosotros podíamos llegar a acuerdos en base a la fe, en base al propósito. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy no podemos, es porque se ha metido el adversario allí. Antes yo tenía una relación plena con mis hijos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora mis hijos no me quieren hablar. Están rebeldes. Se ha metido el adversario allí. Oh, pero hoy es el día que en la medida en que tú puedes abrir tus ojos espirituales y tú puedes ver que Dios te ha dado a ti una posición espiritual con una autoridad en la sangre de Cristo, en el nuevo pacto, en el poder del Espíritu Santo, para que tú puedas reprender todo el ataque del adversario contra tu casa, y Dios te va a dar la victoria. Alguien debería estar dándole un aplauso de alabanza al Cristo que murió por ti para darte la victoria, al Cristo que te entrega la palabra, aquel que te da la estrategia para que tú puedas vencer en cada batalla. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alguien diga: yo soy más que vencedor. Dilo otra vez: yo soy más que vencedor. Dilo hasta que te lo creas. Porque Dios a ti no te trajo al mundo para perder. Dios te trajo al mundo para ganar. Alguien grita aleluya. ¿Qué hizo la viuda? La viuda, cuando vio que había un adversario, ¿qué fue lo que hizo ella?
Ella se fue a pelear contra el adversario en sus propias fuerzas. Ese es el error que cometemos nosotros también. Vemos el problema, pero como no tenemos visión espiritual, quedamos engañados por el diablo y nos ponemos a pelear contra el enemigo equivocado. Y le hacemos daño a gente que Dios ha traído a nuestras vidas para bendecirnos. Y nosotros acá enredados entre nosotros y el diablo comiendo popcorn, viendo el show, viendo el espectáculo. Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Ella hizo lo que tenemos que hacer nosotros. Ella acudió al juez. Aquí tenemos el tercer personaje. Yo creo que es el más importante. Porque Jesús compara al juez a Dios. Dice, si este juez que no tenía ni temor de Dios ni respetaba a los hombres, le hizo justicia a esa mujer, ¿cuánto más Dios no responderá al clamor que hacen sus hijos día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Y yo he venido a decirte, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Sigue presentándole ese clamor al juez. Sigue yendo delante de él con esa petición. No te canses de clamar delante de él, porque Dios te va a hacer justicia. Alguien grita aleluya. ¿Cuál fue la clave de la viuda? En Lucas 18:5 vemos lo que pensó el juez injusto. Dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me agote la paciencia. ¿Por qué? Porque era un hombre. Era un juez injusto. Tú vienes a donde mí todos los días a pedirme algo y aunque yo no te lo quiera dar, pero si tú eres lo suficientemente insistente, mira, tómalo. Tómalo. La clave de esta mujer fue que ella venía a él de continuo. Venía a él de continuo. Venía a él de continuo. Y yo creo que es en medio de la perseverancia que Dios prueba la sinceridad de nuestra petición. Porque si tú, santo, porque si tú quieres algo de verdad, no te vas a conformar con el primer no. Cuando tú quieres algo de verdad, cuando tú sabes que tú estás viviendo en una experiencia injusta, cuando tú sabes que han sido injustos contigo, cuando tú sabes que tú estás bajo ataque, cuando tú sabes que hay un problema en tu casa y que tú sabes que ese problema no se supone que esté allí, tú sabes que Cristo murió para que tú tuvieras sanidad, tú sabes que Cristo murió para que tú tuvieras abundancia, tú sabes que Cristo murió para que tú tuvieras plenitud y propósito, pero tú sigues batallando con ese mismo problema allí y no se mueve esa montaña y tú empiezas a orar, Señor, que se mueva este monte, que se mueva este monte. Y al otro día, a los 3 días, tú sigues haciendo el clamor, pero al cuarto día tú ves ese problema allí todavía. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos rendimos, nos resignamos, nos conformamos, nos adaptamos. Y lo vemos como la nueva normalidad, ¿verdad? Bueno, pues ahora esta enfermedad es parte de mi vida. Y tú le preguntas a la gente, yo no sé si tú has escuchado esto, ¿cómo tú estás? Y te dicen, como Dios quiere. Como Dios quiere, santo. Pero si tu condición de vida actual no va de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, no es como Dios quiere. Aleluya, no es como Dios quiere. Estamos viviendo en una condición por debajo del estándar de Dios. Esta señora sabía que lo que estaba sucediendo en su casa no era de Dios y por eso ella seguía viniendo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Es sin cesar, no es sin César. Yo tengo un pana que se llama César, pero no es sin cesar, es sin cesar, sin parar, sin detenerte. Que cada día cuando tú tienes una petición en tu corazón que tú sabes que Dios lo puede hacer, que solamente hay uno que puede hacerlo,
Tú sabes que Dios lo puede hacer. Y tú entras en ese clamor y tú dices, no, Señor, es que yo sé que tú puedes hacerlo. Yo te pido por esto, yo te pido por esto, yo te pido por esto. Siento contarles un testimonio que lo tenía para el final del mensaje, pero yo creo que el momento es ahora. En el 2005, yo había salido después de estar 1 año y 1 mes en un programa de rehabilitación, a punto de que me revocaran la probatoria. Yo tenía un caso legal bastante feo. Y a punto de que me revocaran la probatoria, me ingresé voluntariamente en un programa de rehabilitación. Ahí estuve más de 1 año, salí de allí un poquito mejor que como estaba, porque yo estaba bien atado. Pero allí yo conocí a Cristo en ese programa. Estuve después 4 meses en la libre comunidad y a los 4 meses el juez envió una orden de arresto para agarrarme, para arrestarme, para meterme preso porque había fallado en unas cosas durante las condiciones de la probatoria. Y yo caigo en este otro programa, por la misericordia de Dios, un programa cristiano que se llama Teen Challenge en Aguadilla. Y estuve allí y cuando yo ingresé a ese programa, todo el mundo me dijo, la administración me dijo, este programa es de 18 meses. Los participantes me dijeron, este programa es de 18 meses, Millán, prepárate para estar 18 meses aquí encerrado. Yo decía, Señor, esto no es justo. Ya yo estuve más de 1 año en otro programa. No es justo que yo tenga que estar 18 meses más en un programa encerrado cuando durante los 4 meses que yo estuve en la libre comunidad, yo volví a la universidad, yo me conseguí un trabajo, yo me metí en ministerio, yo te servía, Señor. No es justo que esto me esté ocurriendo ahora. Y en ese programa, que para la gloria de Dios era un programa pentecostal cristiano, tu pastor es pentecostal, me perdona, yo no tengo problema con eso. Y ahí en ese programa me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia, a estudiar la palabra, me enseñaron a ayunar. Y Dios me dijo, haz un ayuno de 40 días. Alguien diga conmigo 40 días. 40 días. Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo sabía que yo tenía una vista de seguimiento más o menos en 40 días. Y Dios me dijo, métete en ayuno y oración. El Espíritu Santo me habló. Me dijo, métete en ayuno y digo, ¿tú quieres esto? Lúchalo en oración. ¿Tú quieres que yo te saque de aquí en menos tiempo? Lúchalo en oración. Peléalo, pero no lo pelees con tus fuerzas. Peléalo en oración. Y yo dije, bueno, Señor, yo nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer. Y mientras el resto de la comunidad, todos los participantes del programa se levantaban, desayunaban, se iban a jugar baloncesto, se iban a hablar, a escuchar música, se iban para el gimnasio, a hacer sus cosas, yo me iba para el templo a orar. No había nadie en el templo. En estos días yo fui para allá, aquello estaba abandonado, lo cerraron lamentablemente, pero pude entrar en aquel templito que era como una cuarta parte de lo que es este espacio aquí. Y yo entraba y yo ponía un CD, me acuerdo que era Alex Campos. Ponía un CD de Alex Campos y me tiraba yo allí a orar. Y empezaba yo a clamar. Desde que me levantaba a las 6 de la mañana yo estaba allí hasta el mediodía, hasta la hora de almorzar, que me venían a buscar. Y yo empecé a orar. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, sácame de aquí. Señor, por favor, si tú fuiste capaz, a mí me dijeron que tú fuiste capaz de sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. Si tú lo hiciste con ellos, tú lo puedes hacer por mí. A mí me dijeron, Señor, que escrito está en tu palabra, que a Pedro lo metieron preso y tú enviaste un ángel y lo sacaron de ese lugar. Si tú lo hiciste con Pedro, tú lo puedes hacer conmigo también. Y yo empecé a orar y yo empecé a clamar. Y pasaron los días y yo no veía la respuesta de Dios. Yo seguía en ese lugar. Y yo pasaba los días y me metía más allí. Y yo empecé a tener las experiencias espirituales más poderosas que yo he tenido en toda mi vida. Solo, orando, 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 leyendo la Biblia, escuchando alabanzas y orando. Y me sucedieron unas cosas pero impresionantes, a nivel de que yo de momento despertaba porque había caído en descanso. Tú sabes lo que ocurre acá, que oran por la gente y se caen patas arriba allí. Gloria a Dios por eso. Cuando alguien pone manos sobre ti y tú recibes esa llenura del Espíritu Santo y eso te tira allí patas arriba, pues eso a mí me pasaba sin que nadie pusiera las manos sobre mí. Era yo orando, yo clamando,
yo pidiéndole a Dios que me liberara. Pero cuando yo hacía esa oración de que yo clamaba por libertad, Dios veía mucho más allá de mi cárcel física. Dios veía mucho más allá de mi probatoria legal. Dios veía mucho más allá del programa de rehabilitación en donde yo estaba encerrado. Dios veía mis ataduras espirituales en las cuales yo estaba encerrado. Dios veía mi verdadera cárcel, que era aquí. Y mientras yo clamaba por libertad, aunque yo estaba pensando en una cosa, Dios estaba pensando en otra. Mientras yo oraba para que Dios me abriera los portones del programa para yo volver a la libre comunidad, Dios estaba enfocado en romper mis cadenas para que yo pudiera ser libre de verdad. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso fuerte, porque eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, para la gloria de Dios. Después de 9 años de adicción, y ahí están mis padres que son de testigos, que saben todos los dolores de cabeza que les di. Las veces que yo llegaba a casa a las 4 o 5 de la mañana y mi mamá estaba allí todavía en la sala esperándome. Loco, que yo no podía ni hablarle. Hundido hasta lo más bajo. Y en ese ayuno de 40 días, ahí Dios rompió mis cadenas. Y como bono, como premio adicional, como galardón adicional, porque dice la palabra que hay un galardón porque nosotros buscamos a Dios, hay una recompensa. Cuando pasaron los 40 días y yo llegué a mi vista de seguimiento en el tribunal, el juez dijo: Héctor Millán, usted puede salir, no en 18 meses, usted puede salir hoy. Yo no estuve ni 3 meses en ese programa encerrado. Alguien dale un aplauso fuerte al Cristo que va a hacer tu milagro, al Cristo que va a romper tus cadenas, al Cristo que te va a liberar, al Cristo que va a hacer lo sobrenatural en tu vida. Ese programa, ese tiempo en un programa de rehabilitación no fue nada más que lo que Dios estaba utilizando para atraerme más profundo en su presencia, para ponerme a buscar más. ¿Qué hubiera pasado si dentro de esos 40 días yo hubiera descuidado uno? Yo no sé. ¿Qué hubiera pasado si, porque la instrucción fue clara, tú vas a hacer un ayuno de 40 días, yo no fallé ni uno, para la gloria de Dios. No sabía lo que yo estaba haciendo, pero Dios me dijo: no desayunes y vete a orar ese tiempo. Y yo fui. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera fallado un día, un solo día? Yo no sé. Pero será posible que algunos de los milagros que Dios te ha prometido no los hemos visto porque no hemos seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra. ¿Será posible que Dios te mandó a hacer algo y a mitad de camino te quitaste? ¿Será posible que Dios te dio una instrucción, pero como no vimos la recompensa manifestarse de pronto cuando nosotros la queríamos ver, nos cansamos nosotros de perseverar? Nos cansamos nosotros de orar, nos cansamos nosotros de obedecer, nos cansamos nosotros de servir. ¿Qué hubiera pasado si nunca te hubieras cansado de servir? Pastor, pero es que tú no sabes todos los retos que yo tenía. No, es que tú no sabes los míos. Ahí encerrado, rodeado de títeres, preso en ese lugar, sin poder ver a mi familia, sin poder agarrar el teléfono para hacer una llamada, sin poder ir a la nevera a sacar un vasito de leche cuando yo quisiera. Y nosotros que nos quejamos por cualquier bobería, te lo digo claro. No, porque es que tú no sabes, pastor, todo lo que yo estoy pasando. No, es que hay pruebas y hay pruebas. Y la prueba tiene un propósito. Y es para probar tu perseverancia. Para ver cómo tú vas a responder en medio de las condiciones adversas. Para ver si tú quieres ese milagro de verdad. Porque si tú quieres ese milagro de verdad, tú vas a pelear por él.
Si tú quieres ese milagro de verdad, si tú realmente quieres la restauración de tu casa, tú vas a pelear por ese milagro de verdad. Si tú realmente quieres esa sanidad, tú vas a pelear por ese milagro de verdad. Si tú realmente quieres esa prosperidad, tú vas a pelear por ese milagro de verdad. Si tú realmente quieres que ese hijo vuelva a casa, tú vas a pelear. Oh, el requén de Bereca y Shakanda, tú vas a pelear por ese milagro de verdad. Si tú quieres ser libre de eso, tú vas a pelear por ese milagro de verdad. Y van a venir condiciones adversas. Van a venir situaciones difíciles. Van a venir tentaciones. Te va a atacar el cansancio. Mira, habían veces que hacían tostadas francesas allí en el programa. Y yo decía, Señor, yo quiero. Porque ellos lo posteaban en el calendario. Mira, mañana por la mañana French toast. Y yo, Señor, tú no sabes hace cuánto tiempo yo no me como unas tostaditas francesas con un cafecito bien dado. No, pero la instrucción fue clara. La instrucción fue clara. Y van a venir tentaciones. Te va a atacar el cansancio. Te va a atacar la ansiedad. Van a venir pruebas. Pero la prueba tiene un propósito. Es para ver si realmente tú quieres ese milagro de verdad. Si tú lo quieres de verdad. El problema es que nosotros nos cansamos a mitad de camino. ¿Por qué es que nosotros nos cansamos a mitad de camino? Nos cansamos porque no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Mientras nosotros oramos, hay actividad en los cielos. Hay batallas que se están dando en lo invisible, que se nos revelan en el libro de Daniel. Y te voy a invitar para que vayas conmigo a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 versículo 12. Voy a enseñarte algo poderoso hoy. Daniel capítulo 10 versículo 12. Tengo la pizarra aquí ready porque te voy a enseñar algo que necesitamos entender para poder mantener la perseverancia en la oración. Daniel capítulo 10 versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el día en que dispusiste tu corazón para entender, todo comenzó con el entendimiento. Por eso es que enseñamos la Biblia, porque todo comienza con el entendimiento. Desde el día en que tú dispusiste tu corazón para entender, y ese entendimiento te llevó a humillarte. Desde ese día que tú hiciste esa primera oración, ese día tú fuiste escuchado, y desde ese día, a causa de tus palabras, yo he venido. Qué poderoso esto, ¿verdad? Quien le está hablando aquí es el ángel. Entendemos que fue el ángel Gabriel, muy probablemente, que era un ángel mensajero. Dice la palabra que Daniel servía dentro del reino Persia. Y él era uno de los oficiales. Él siendo hebreo, él siendo judío, él siendo israelita, fue llamado por el rey de Persia para servir de asesor, de consejero. Y él servía allí, y él comenzó a sentir una inquietud muy fuerte a causa de cambios grandes que iban a suceder a nivel nacional. Y cuando usted lee los próximos capítulos después de eso, usted va a ver todo lo que sucedió. Hubo cambios de gobierno, hubo cambios de reino, vino guerra. Y la inquietud que estaba sintiendo Daniel era a causa de los problemas que venían. Y aquí hay gente que están sintiendo inquietudes en su interior, que el Espíritu Santo está poniendo inquietudes en su interior, y va mucho más allá de lo que está ocurriendo en tu vida. Es que el Espíritu Santo está levantando profetas. El Espíritu Santo está levantando profetas en la casa. El Espíritu Santo está tratando de hablarle a sus hijos para inquietarlos, para dejarles saber, para anticiparles los procesos que van a venir a nivel nacional, para que estemos apercibidos. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere una iglesia tonta. Cristo quiere una iglesia entendida en los tiempos proféticos, que podamos entender lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos hacernos los indiferentes ante todo lo que está ocurriendo. Pandemias, cambios de gobierno, gente sumamente liberal están tomando posición en posiciones altas de gobierno. Tenemos que estar bien apercibidos de esto.
como iglesia de Jesucristo. Que nosotros podamos entender lo que ocurre cuando un presidente comprometido con el pecado toma posesión en la Casa Blanca. Tenemos que estar apercibidos de esto. Cuando presidentes a nivel internacional en diferentes lugares del mundo se están comprometiendo con agendas antibíblicas. Tenemos que estar apercibidos ante todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se está creando el escenario para el cumplimiento de las profecías. Cristo no quiere una iglesia dormida. Cristo quiere una iglesia despierta y entendida en todo esto que está pasando. Amén. Amén. Y tenemos que entender todo lo que está pasando. Así que Daniel tenía una inquietud muy grande y él comenzó a orar. Y él comenzó a levantar un clamor. Él comenzó a enviar petición a Dios acerca de lo que estaba sucediendo. Y en el Antiguo Testamento no se había revelado completamente lo que hay en el cielo, pero Jesús sí lo reveló. Jesús sí dijo: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que sacarnos de la mente que en el cielo hay una religión. Cristo no vino al mundo a traer una religión. Cristo vino a traer un reino. Cristo vino a traer un diseño celestial. Por eso Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, le dijo: hágase tu voluntad, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí. Él no vino a traer una religión, Él vino a traer un reino, un reino. El cielo no opera como una religión. El cielo opera como un reino. Y en los reinos los ciudadanos no pelean. En los reinos tienen soldados para pelear. Aleluya. Los reinos tienen soldados para pelear. Por eso cuando nosotros vamos a entrar en guerra espiritual, nosotros no peleamos con nuestras propias fuerzas. Tenemos que ser entendidos en lo que ocurre acá en el cielo. Amén. ¿Cómo se activan estos soldados de Dios? Cuando hablamos de los soldados de Dios, estamos hablando de los ángeles. El cielo tiene ángeles. Yo creo que la iglesia evangélica ha tratado de alejarse tanto de la idolatría, de la iglesia tradicional, en donde hay estatuas de ángeles en todas partes, y la gente cae en la tentación de presentarle peticiones a ángeles. Eso es idolatría. Ahí no podemos caer, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y la iglesia evangélica ha tratado de alejarse tanto de ese modelo religioso que hemos perdido de perspectiva por completo lo que es la actividad angelical. El hecho de que no podamos adorarlos no significa que no existen. Los ángeles existen. Los ángeles existen. Los ángeles existen. Cuando Dios va a pelear una batalla, Dios no te envía a ti. Dios envía un ángel. Dios envía un ángel. Se activa actividad angelical. ¿Cómo es que se activan estos soldados de Dios? Mira lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. En Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice: y a causa de tus palabras yo he venido. El cielo es voice activated. Se activa por voz. Se activa por voz. Nosotros quisiéramos que fuera con sensores de movimiento, ¿verdad? Pero no. El cielo se activa por voz. Pero ¿cuál es el código que activa el cielo? Ahí es que está la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que decir para que Dios responda con la activación del ángel que va a traer el mensaje que yo necesito? ¿Qué es lo que yo tengo que decir para que Dios responda y active el ángel? Yo no le oro a los ángeles, yo le oro a Dios. Pero cuando yo digo ciertas cosas con cierto corazón, con cierta actitud, con cierto nivel de fe, hay algo que se activa en el cielo y que activa un ángel a mi favor para que venga a traerme algo que yo necesito. Sigo, paro.
Salmos capítulo 103. Salmos 103, versículo 20. Salmos 103, versículo 20. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿De quién está hablando? De los ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Los ángeles que son poderosos en fortaleza, que tienen la fuerza que yo necesito para vencer en esta batalla, que tienen lo que yo necesito, que cargan de parte del cielo y me vienen a traer lo que yo necesito para vencer en esta batalla. Ellos ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. A la voz de su precepto. Pastor, ¿qué es un precepto? Pregúntame qué es eso. Gracias por preguntarme. Un precepto es una orden o un mandato impuesto o establecido por una autoridad. Es una orden o un mandato impuesto por alguien que tiene autoridad. En este caso, en cuanto a lo espiritual, quien tiene autoridad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y las palabras de Cristo son estos preceptos. Las palabras de Cristo, ¿cuáles son estos preceptos, pastor? Son las promesas y los mandamientos. Las promesas y los mandamientos es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia? Pregúntale a tu vecino, ¿cuánta Biblia leíste esta semana? ¿Cuánta Biblia leíste esta semana? Cuando nosotros leemos la Biblia no es un pasatiempo, estamos adquiriendo vocabulario celestial. Cada vez que yo me aprendo una escritura, un versículo, una promesa de la Biblia, yo estoy aprendiéndome el manual de instrucciones, los códigos que desatan bendiciones celestiales. Los códigos que desatan lo que yo necesito aquí en la tierra. Aleluya. Por eso Jesús, cuando Jesús hacía guerra espiritual, Jesús no decía, diablo te reprendo. Jesús decía, porque escrito está. Porque escrito está. Cuando venía el diablo a tentarlo y decirle, no, con que tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo, no, papá, yo no voy a caer en esa tentación. ¿Tú sabes por qué? Porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué era cuál era el resultado que ocurría cuando Jesús hacía eso? Cuando Jesús declaraba ese código, cuando Jesús declaraba lo que estaba escrito en la palabra, el diablo retrocedía. Aleluya. Si tú quieres que el diablo retroceda, comienza a declarar la palabra. Comienza a declarar que escrito está, escrito está. Y Dios te ha provisto de preceptos para tu victoria. Hay una promesa para tu sanidad y la encontramos en Isaías capítulo 53 versículo 5. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Oh Cristo, por tus llagas hay sanidad que se desató sobre mí. Por el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario hubo una sanidad. Decláralo, hay sanidad en Cristo. En las llagas de Cristo hay sanidad. ¿Tú quieres la sanidad? ¿Tú quieres ser sano de esa enfermedad? Comienza a declarar lo que está escrito en la palabra. Cada vez que tú declaras ese texto, tú estás hundiendo los botones en el cielo. Eso es un código que tú estás utilizando para desatar una sanidad. Y ángeles están siendo activados a tu favor para desatar y para manifestar esa sanidad sobre tu vida. No dejes de clamar. No dejes ese clamor.
Sigue perseverando, sigue declarándolo día tras día. ¿Por qué? Porque si aquel juez injusto pudo hacerle justicia a esa mujer viuda, cuánto más Dios no responderá al clamor que hacen los hijos de Él día y noche. Clama día y noche, clama día y noche y declara esa sanidad en el nombre de Jesús. Hay una promesa de provisión para tu vida. Hay una promesa de provisión. Salmos capítulo 37 versículo 25. Salmos 37 25 dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. ¿Habrá justos en la casa hoy? ¿Habrá alguien que haya sido justificado en la sangre de Cristo hoy? Dale un aplauso allí si tú has sido justificado en la sangre de Cristo. Porque escrito está que no he visto justo desamparado. Nunca quedarás desamparado. Nunca tendrás que mendigar pan. Por cuanto tú estás en Cristo. Por cuanto tú estás en Cristo, hay una provisión ya que se desata sobre tu vida. Hay una provisión garantizada para ti. Tus necesidades van a ser cubiertas, mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y que todas estas cosas te van a ser añadidas. Hay una provisión que va a acompañar tu fe. Te lo voy a repetir. Hay una provisión que va a acompañar tu fe. A causa de que tú estás en la iglesia, a causa de que tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, a causa de que tú eres hijo de Dios, a causa de que tú le adoras, a causa de que tú le alabas, a causa de que tú le obedeces, a causa de que tú le buscas. Hay una provisión garantizada sobre tu vida. Dile a tu vecino: tranquilo, Bobby. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Tranquilo. No te desesperes. No te desesperes. Porque aunque se apriete el asunto, Dios siempre va a cuidar de ti. Dios siempre va a cuidar de ti. Aleluya. Hay una promesa para tu problema familiar también. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Qué difícil es tratar de negociar con una persona que tiene un corazón endurecido. Una persona que no tranza. Una persona que no cede. Y tú tratando de caminar en la fe, y tú tratando de decirle, y tú tratando de animarlo. Vamos a caminar juntos en la fe, vamos a hacer esto. Pero no tenemos éxito. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Y puede estar endurecido por muchísimas razones diferentes. Frustraciones, desilusiones, dolores, rencores. El asunto no es ese. El asunto es que Dios puede tomar el corazón de piedra y puede quitarlo y reemplazarlo con un corazón de carne. Un corazón blandito. Un corazón manso. Un corazón humilde. Yo siento que hoy le estoy entregando una llave a alguien aquí. Este versículo, Ezequiel 11:19, márcalo en tu Biblia. Envíalo, si tú tienes una agenda en tu celular, ponlo como una actividad en tu celular, que todos los días por la mañana, mientras tú estés orando por ese familiar tuyo que tú necesitas que su corazón sea sanado, y tú declaras esta palabra. Esto es un precepto. Esto es un precepto que cuando tú lo declaras, hay ángeles que están siendo activados en el cielo a tu favor. Que cuando tú declaras esta palabra, hay ángeles que están escuchando, y entre todo el bullicio que se debe escuchar en el cielo, yo me imagino que se debe escuchar todo tipo de disparate.
Porque Santiago mismo lo dijo, piden y no reciben porque piden mal. Así que imagínate todo el montón de disparates que llegan al cielo. Todo el montón de oraciones mal hechas. Mal hechas probablemente no porque tengan el vocabulario incorrecto, sino porque llegan con las intenciones incorrectas. Ay, Señor, ayúdame a pegarme en la lotería. Ay, Señora, hazle daño a fulano, porque mira lo que me hizo. Oraciones con el corazón incorrecto. Pero dentro de todo lo que llega allá arriba al cielo, cuando se escucha palabra de Dios, los ángeles dicen, espérate, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que me está activando órdenes. Aquí hay algo que está desatando una autoridad espiritual sobre mi vida para mandarme a mí a ser conforme a lo que está escrito. Aquí alguien está diciendo lo que tiene que decir. Alguien está utilizando los códigos correctos. Alguien está diciendo lo que dice papá. Alguien está diciendo lo que escribió el Dios Todopoderoso. Y lo que escribe el Dios Todopoderoso no retorna atrás vacío, sino que siempre que la palabra es declarada, siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y cuando tú declaras la palabra de Dios, hay ángeles que están siendo activados en el cielo y para descender a tu favor. Así como le dijeron a Daniel, desde el primer día en que tú hiciste esa oración, yo vine. En el versículo 13 nos dice lo que pasó. Hubo algo que pasó. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel 10, 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia. No está hablando del hijo del rey de Persia. Está hablando del hijo del diablo. Está hablando de un demonio. Y no cualquier demonio. Porque recuerda que hay espíritus inmundos, demonios, hay potestades y principados. Este príncipe de Persia tenía un rango espiritual dentro del reino de las tinieblas. Que cuando Daniel oró, se desató el ángel Gabriel para traerle la respuesta. Pero por el camino tuvo que enredarse con este diablo. 21 días dice que se me opuso el príncipe del reino de Persia, pero he aquí Miguel, aleluya, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que Gabriel empezó a enredarse con este principado y se le opuso por 21 días a nivel de que el ángel Gabriel tuvo que pedir backup, refuerzo. Y vino entonces el ángel Miguel, que es un ángel guerrero. Se entiende que es el arcángel Miguel, aquel que es el comandante de todo el ejército celestial, de todo el ejército angelical. Lo que significa es que vino el respaldo angelical. Mira todo lo que ocurre cuando tú haces una oración. Cuando tú intercedes por Puerto Rico, mira todo lo que ocurre aquí. Cada vez que tú dices, Señor, por favor, que haya provisión en Puerto Rico. Que no haya hambre en Puerto Rico. Señor, por favor, que la gente pueda salir de la pobreza. Señor, por favor, que la gente pueda salir de la drogadicción. Señor, por favor, que la gente pueda salir de la prostitución. Señor, por favor, que los niños maltratados puedan ser rescatados. Señor, por favor, cada vez que usted hace una oración de intercesión por una nación, mira todo lo que ocurre acá. Dios comienza a activar ángeles para despachar lo que tú estás clamando, pero hay guerra espiritual que se forma en el mundo espiritual, en un plano que nosotros no podemos ocurrir. ¿Dónde ocurre esto? Y ya se me acabó el tiempo, pero ¿se están gozando la palabra? ¿Estamos aprendiendo algo hoy? ¿Me dan 5 minutos más? ¿Dónde ocurre esto? La Biblia dice que existen 3 cielos. El primer cielo es donde vivimos usted y yo. Es posiblemente 2 o 3 pies por encima de su cabeza. Ahí empieza el primer cielo, hasta donde nosotros vemos las nubes.
La Biblia dice también que hay un tercer cielo, que es donde habita Dios, en el tercer cielo. Y eso aparece en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. No tengo tiempo para explicárselos ahora, pero para los que quieren tomar notas y hacer una búsqueda por su cuenta, 2 Corintios 12, 2 habla del tercer cielo a donde el apóstol Pablo subió. Entendemos que fue el apóstol Pablo que tuvo una visión. Él fue elevado en el espíritu y allí Dios le habló cosas que él no podía ni describir. En el tercer cielo es donde habita Dios, es donde Dios opera. Ahí está el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el segundo cielo? Esto es lo que nosotros necesitamos entender. El segundo cielo. Para entender el segundo cielo tenemos que entender la creación. Para entender la creación tenemos que ir a Génesis 1. No les voy a tomar mucho tiempo. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 tenemos el relato de Dios creando la creación. Y dentro del proceso de creación, Dios estableció un patrón. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 10. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Qué estaba haciendo Dios cada vez que él veía que algo era bueno y cada vez que se declara en la palabra? Dios estaba bendiciendo eso. Él creaba algo y después se paraba y decía, oh, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. ¿Viste eso? Lo que pasa es que como no había más nadie allí con él, pues él mismo estaba creando su propia alabanza. Mira qué poderoso esto. Versículo 12. Génesis 1:12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Volvió, Dios creó otra cosa aquí y dijo, oh, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno, lo bendijo. En otras palabras, versículo 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, hablando sobre las estrellas, y para señorear en el día y en la noche. Aquí está hablando del sol y la luna. Para señorear en el día y en la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Lo creó y lo bendijo. Ahora, dentro de este relato hubo algo que Dios creó y no bendijo. Y lo encontramos en Génesis 1, versículo 6. Génesis 1, versículo 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. No está hablando del océano porque ya el océano lo había creado. El océano fue una creación aparte. Aquí Dios estaba creando una expansión entre medio de las aguas que caen del cielo y las aguas que habitan en la tierra. Entre medio de las aguas y las aguas hubo una expansión. Alguien diga conmigo expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿No lo bendijo? Lo que dijo fue, y fue así. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Cómo le llamó? Cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Por qué no lo bendijo? ¿Por qué no lo bendijo Dios? Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Por esto es que muchas veces nosotros nos cansamos de orar, porque no entendemos que cuando nosotros hacemos una oración, aunque esté en la Biblia,
Cuando nosotros declaramos una palabra de sanidad sobre nuestras vidas, sabiendo que Cristo murió y en la cruz del Calvario desató sanidad sobre mi cuerpo, cuando yo declaro que por las llagas de Cristo yo soy curado, que yo soy sano y posiblemente yo no vea mi sanidad manifiesta en el momento, yo tengo que entender que yo lo que hice fue una oración que yo elevé al tercer cielo. Y yo tengo que esperar que la respuesta de mi petición descienda al primero. Pero antes de llegar al primero, tiene que atravesar el segundo cielo, tiene que atravesar las regiones celestes, tiene que atravesar el lugar en donde están las huestes espirituales de maldad, el lugar que hubo una razón por la cual Dios no bendijo esto cuando lo creó. Esa expansión Él no podía bendecirla porque Él sabía que Satanás sería despejado del cielo, botado y desalojado del cielo, y que caería acá con una tercera parte de los ángeles que son ahora los demonios. ¿Y dónde vive toda esa gente ahora? Aquí. En las regiones celestes, en el segundo cielo. ¿Esto está bendiciendo a alguien? ¿Por qué es que nosotros no vemos la victoria? Porque no esperamos que esto atraviese el segundo cielo para llegar acá. Daniel capítulo 10 versículo 2 nos revela la clave para que nosotros podamos ver el cumplimiento de lo que estamos orando. Daniel 10:2 dice la palabra: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él sabía que durante el tiempo determinado por Dios, él no podía descuidar su posición espiritual. Él no podía descuidar su autoridad espiritual. Iglesia, no descuides tu autoridad espiritual. No descuides tu posición espiritual. Mantente en sujeción delante de Dios. Mantente buscando a Cristo. Mantente orando. Mantente en santidad. Mantente en adoración. Mantente levantando tus alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque Él no tardará. Porque Él está escuchando toda la palabra que sale de tus labios. Y todo lo que tú estás declarando de las Escrituras está activando actividad angelical en el cielo, que está descendiendo con tu victoria. No te canses, no te canses, no te canses. Yo estoy orando por una iglesia que no se va a cansar de orar. Yo estoy orando por una iglesia que no va a descuidar su posición. Una iglesia que mantiene autoridad. Una iglesia que sabe que Dios te va a responder. Dios te va a responder. Y Daniel sabía, tarde o temprano se va a desatar mi milagro. Tarde o temprano se va a desatar mi milagro. Por eso yo no descuido mi santidad. Porque yo sé que tarde o temprano se va a desatar mi milagro. Por eso yo no dejo de servirle a Cristo. Porque yo sé que tarde o temprano se va a desatar mi milagro. Por eso yo no dejo nunca de obedecerle. Porque yo sé que tarde o temprano se va a desatar mi milagro. Cierro con esto. Lucas capítulo 18, el último versículo de la parábola de la viuda. El último versículo de la parábola de la viuda. Lucas 18, versículo 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia. Aleluya. Pero, ¿lo tenemos aquí? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tu perseverancia en oración definitivamente puede desatar tu milagro. Pero el milagro mayor, el más grande de todos los milagros, no es ni tan siquiera una petición tuya. Es una petición de Jesús. Jesús aquí nos está diciendo a nosotros: cuando yo regrese, yo espero encontrarte todavía con esa fe. Cuando yo regrese, porque voy a regresar. Cristo viene. Dile a tu vecino: Cristo viene. Cristo viene.
Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El asunto no es si viene o no viene. El asunto es que cuando venga, encontrará fe en la tierra. Los teólogos dicen que él dijo esto porque Jesús se anticipaba que en los postreros días el amor de muchos se va a enfriar. La gente se va a desenfocar, la gente se va a envolver en sus trabajos, la gente se va a envolver en los afanes, en las responsabilidades, en el materialismo. Y se van a olvidar de esto. Cuando yo venga, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en la tierra. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y si mi esposa me pudiera acompañar. Tu perseverancia va a desatar milagros. Tu perseverancia va a desatar milagros. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estarías tú? Te lo voy a llevar allí a tu casa. ¿Dónde estarías tú si nunca hubieras dejado de perseverar? Si desde el primer día que Dios te habló, tú te hubieras mantenido allí firme en esa palabra. Si desde el primer día que Dios te llamó y te dijo, tengo grandes cosas contigo. Si desde ese día tú te hubieras mantenido allí, buscándolo, adorándolo en espíritu y en verdad, manteniendo tu vida de oración, manteniendo tu vida de obediencia, sirviéndole, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarías tú? ¿Qué estaría haciendo Dios contigo? ¿Cómo te estaría usando Dios ahora mismo? ¿Cómo estaría tu salud? ¿Cómo estaría tu paz emocional? ¿Cómo estaría tu casa? ¿Cómo estaría tu matrimonio? ¿Cómo estarían tus hijos? ¿Cómo estaría tu vida? ¿Qué fue lo que pasó? Pues pudieron haber pasado montones de cosas. Nos desesperamos por el camino, nos frustramos, pasaron cosas que nos sorprendieron, nos desilusionamos, nos cansamos, caímos en tentación, nos enfriamos espiritualmente, soltamos las manos del arado, nos desenfocamos, caímos en distracción. Pero esta palabra de hoy es para recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Que volvamos a esa posición, como Daniel, una posición de autoridad espiritual. La posición como la de la viuda. Ella no dejaba a ese juez quieto. Ella seguía insistiéndole, ella seguía. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver mañana a hacer la misma oración otra vez? Pues voy a volver. Ay, pastor, pero es que esto es algo repetitivo. ¿Quieres el milagro o no lo quieres? Este mensaje es la parte 4 o la parte 5 de una serie titulada Provocadores de Milagros. Esta viuda provocó su milagro. No fue que Dios se le apareció a ella y se la ofreció, no. Ella necesitaba que alguien le hiciera justicia. Y ella insistió. Ella perseveró hasta que recibió esa justicia. Cerramos nuestros ojos. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
sacate. Aquí nosotros posiblemente nos hemos cansado, Señor. Nos hemos desanimado, nos hemos frustrado con muchas cosas que pasaron, que no esperábamos que sucedieran, pero sucedieron. Pero hoy nosotros decidimos regresar a ti. ¿Habrá alguien aquí que decida regresar a Cristo? Hoy nosotros decidimos regresar a ti. Volver a nuestra posición de autoridad espiritual. Volver a hacer lo que nos corresponde hacer. Volver a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Volver a poner las manos sobre el arado. Volver a apasionarnos por ti, Jesús. Queremos vivir como tú viviste. Queremos una vida de propósito. Queremos experimentar los milagros que tú tienes preparados para nosotros. Queremos esa sanidad. Queremos esa plenitud. Queremos esa abundancia que tú nos prometes en tu palabra. Queremos esa libertad. Queremos andar, Señor, en tu perfecta voluntad. Cada día, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Y yo te pido ahora mismo por mis hermanos. Yo te pido en el nombre poderoso. Oh, requite, bereca y shakanda, barreca y shakanda. Yo estoy viendo una imagen ahora mismo. Un valle de huesos secos. Y yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo a mí que esos huesos secos es la vida de oración de muchos de nosotros. La vida de oración de muchos de nosotros, que en algún momento fue fervorosa, que en algún momento fue avivada, que en algún momento teníamos una vida de oración apasionada. Pero lo que queda ahora mismo es un valle de huesos secos. Huesos secos, escucha la palabra de Jehová. Oh, requite, bereca y sacanda, barre. Así te dice el Señor. He aquí yo pongo espíritu en ti, te dice el Señor. He aquí que tú vivirás. He aquí que vienen tendones. He aquí que viene carne sobre ti. He aquí que tú cobras vida. He aquí yo hablo a tu vida espiritual ahora mismo. Yo hablo a tu vida de oración ahora mismo. Yo hablo a tu vida de intercesión ahora mismo. Yo hablo a la guerrera espiritual que hay en ti. Yo hablo ahora mismo al guerrero espiritual que hay en ti. Yo hablo ahora mismo al adorador que tú tienes por dentro. Eso que tú tienes por dentro que gime por dentro de ti, que dice: Señor, yo sé que tú tienes más para mí. Y yo declaro vida en el nombre poderoso de Jesús. Que tú vuelves a esa pasión por Cristo. Que tú vuelves a esa vida de oración. Que tú vuelves a buscarlo apasionadamente. Que tú vuelves a esos tiempos de deleite en la presencia de Cristo, en donde el Espíritu Santo te sanaba, en donde el Espíritu Santo te consolaba tu alma, en donde el Espíritu Santo sanaba tu corazón, en donde te llenaba la presencia de Dios, en donde el fuego de la santidad del Espíritu Santo te quemaba y te ayudaba a obedecer, y te ayudaba a servir, y te ayudaba a vivir en obediencia delante de tu Dios. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, el poder de resurrección se desata sobre tu vida en esta hora para resucitar ese guerrero espiritual en el nombre poderoso de Jesús, para resucitar esa guerrera espiritual en el nombre poderoso. Han venido ataques, han venido ataques, ataques contra tu vida, ataques contra tu casa, pero sigues de pie, porque yo no he terminado contigo, te dice el Señor. Corre aquí, el Evereca y sacanda. Oh,